Hola familia, qué gusto compartir contigo. Hoy tengo el privilegio y el honor de compartir contigo este mensaje con el cual estamos cerrando la serie de El Gran 8. Estuvimos estudiando capítulo 8 de Romanos, el que se dice que es el mejor libro de la Biblia por los expertos y el mejor capítulo del mejor libro de la Biblia, Romanos capítulo 8. Hoy estamos terminando esta serie de una serie larga de varias semanas, pero hoy estamos cerrando hablando de venciendo el pecado. Ese es el título del tema para hoy. Si estás tomando nota, anótalo: venciendo el pecado. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? ¿Por qué lo vamos a vencer? ¿De qué se trata esto de vencer el pecado, verdad? Siempre que tenemos como que somos tal vez nuevos en la fe o estamos tratando de tener una buena relación con Dios, el pecado viene y se entromete, ¿verdad? Y de alguna manera es muy común que tengamos episodios de vergüenza por esto, por esta misma situación o de humillación. Y hablando de vergüenza y humillación, déjame te platico una pequeña historia que yo viví cuando era más joven. Y decir cuando era joven, no, pero cuando era más joven, aunque tú no lo creas, yo tuve la oportunidad y fue increíble ese tiempo en el que pude jugar fútbol americano, ¿ok? Jugué fútbol americano y quiero que veas una foto de cuando yo jugaba fútbol americano. Era flaco, ¿verdad? Algún momento de mi vida fui flaco. Pero antes estaba más feo, ahora estoy más guapo, yo creo. ¿O no, mi amor? Sí, ¿verdad que sí? Ok, bueno, al menos una persona dice que sí. Y en ese tiempo cuando yo jugaba fútbol americano, me recuerdo eran por ahí de mis 14, 15 años cuando empecé a jugar. Pues todo era nuevo para mí, ¿no? Yo veía cómo había ya chavos, jugadores que eran muy buenos y cómo ya se habían desarrollado, habían trabajado mucho y lo que sea. Y me acuerdo de mis primeras experiencias cuando íbamos a jugar contra equipos fuera de Victoria, ¿no? Y luego de repente íbamos a jugar con equipos en Estados Unidos y veíamos una gran diferencia, ¿verdad? Pero también nos pasaba mucho que íbamos a jugar, por ejemplo, con la gente en Monterrey, ¿no? Y estaban los borregos del TEC de Monterrey y llegábamos ahí y veíamos estos hombres pues muy diferentes, ¿verdad? Todos ellos con el doble de tamaño del brazos que nosotros, con el doble de tamaño de nosotros, ¿verdad? Y nosotros llegábamos ahí, así como vieron mi foto, todos flacos y todos, ellos hasta güeritos y cachetes rosados, ¿verdad? Así bonitos todos. Sus equipos nuevos, sus uniformes nuevos. Y llegábamos nosotros y veíamos y nos quedábamos así viendo todas las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Nosotros entrenábamos aquí en el campo hundido, que, para más para que te des cuenta, toda la raza lo conoce como La Lija, el campo ese. Entre piedras y vidrios, ahí entrenábamos y llegábamos a los campos empastados y todo esto, ¿verdad? Y veíamos a estos chavos y en verdad, nada más de llegar al campo y ver este increíble grupo de jugadores ahí. Y luego, no, pues bueno, cámbiense, ¿no? Y empezamos y sacábamos los jerseys rotos y las cosas que teníamos. Y yo recuerdo la primera vez que llegué a eso, ¿no? Todos mal comidos, con hambre del viaje y en verdad vamos a jugar contra ellos. Y me acuerdo que, bueno, pues vamos a cambiarnos, ¿no? Y me acuerdo que yo saqué mi mochila y dije, bueno, pues vamos a cambiarnos. Y recuerdo que, así como ahorita estaba sacando los tachones para ponérmelos, ¿no? Y saco mis tachones, todos sucios. Y deja tú lo sucio, mis tachones también tenían hambre. Y estaba, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Me acuerdo que ese día me puse los tachones y pues hacíamos la mexicanada de echarle tape, ¿no? Y le poníamos tape alrededor. Y así tuve que jugar con mis tachones rotos contra los borregos del TEC de Monterrey. Y no, pues no te voy a platicar del resultado de esos partidos, ¿verdad? Pero así de humillado, así de con tanta falta de preparación y de utensilios que nosotros necesitamos para hacerlo, sé que muchas veces cuando tú eres nuevo en la fe, o aún cuando no, pero cuando estamos empezando principalmente en la fe, así llegas y te sientes.
De esa misma manera, como que con vergüenza, y ves otras personas que dices, wow, esa persona tiene una fe más grande, ¿verdad? O esa persona está haciendo lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar en mi vida porque yo sigo batallando con estas cosas en mi vida. Sigo batallando con estos pecados, ¿verdad? Y tú quieres avanzar, pero de alguna manera la vergüenza y la humillación son algo presente en nuestras vidas cuando estamos batallando contra el pecado. Y digo principalmente a la gente que es nueva en la fe, pero también a veces después de años en la fe te sigues sintiendo igual. Te sigues sintiendo que sacas de tu mochila unos tachones que también tienen hambre, ¿verdad? Sigues de esa manera. ¿Por qué? Porque el pecado tiene ese poder, tiene ese potencial sobre el creyente. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Pablo les está diciendo, no debemos de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No debemos de vivir conforme al pecado. No debemos de vivir conforme a nuestros instintos naturales, porque son malos, porque son pecaminosos. Y dice por qué, me encanta que explica por qué. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces ¿qué? Vivirán. Y de eso se trata. La Biblia es clara en que si vivimos según el pecado, vamos a morir. Pero si vivimos según el Espíritu que Dios ya puso por medio de los méritos de Cristo en nuestra vida, entonces vamos a vivir. Y déjame decirte, tal vez tú estás en esa batalla y te sientes avergonzado y te sientes con falta de preparación en cuanto al pecado y a tu vida espiritual. Lo que está pasando en tu vida es que una transformación se está llevando a cabo en tu interior. Tal vez eres nuevo en la fe, acaba de empezar ese proceso. Ese proceso se está llevando a cabo en tu interior y poco a poco, conforme tú le permitas al Espíritu, a Dios obrar en tu vida, esos cambios se van a dar. Muchas veces llegamos y queremos, bueno, entonces si voy a la iglesia, entonces ya tengo que dejar de hacer esto y de decir esto y de ir a tales lugares. No, no necesariamente. El cambio empieza en el interior, en donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar. Y déjame darte una buena noticia. Jesús nos ha salvado. Si tú has creído en Jesús, Jesús ya te salvó, ¿ok? Y hay dos cosas que quiero decirte. Jesús ya te salvó del castigo por el pecado. Gloria a Dios por eso. Y Jesús ya nos salvó del poder del pecado sobre nosotros. De lo que Jesús no nos ha salvado es de la presencia del pecado en nuestras vidas. Es decir, aunque tú ya fuiste perdonado por el pecado, aunque la gracia y la misericordia de Dios ya fueron derramadas sobre tu vida, ya no estás condenado a muerte, ya has sido llamado a la vida, el pecado sigue presente en tu vida. Y va a seguir presente mientras vivas en este mundo. ¿Por qué? Por la naturaleza en la que nacimos. Romanos 8, versículo 10 dice, en la segunda parte, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu que vive en ti cuando has creído te da vida, aunque tu cuerpo va a morir. ¿Ok? Tu cuerpo va a morir por su naturaleza pecaminosa. Y déjame platicarte un poquito o ilustrarte un poquito más este concepto del que está hablando en Romanos capítulo 8. El pecado siempre en la Biblia es comparado, por ejemplo, con la víbora, ¿no? O algo así. Y déjame que veamos este video de cómo una víbora, en verdad, yo tengo miedo a las víboras, pero esta víbora, aunque ya le cortaron la cabeza, aunque ya se puede decir está muerta, tiene el poder para morder. Tiene el poder para causar daño y tiene el poder para envenenar y matar. Aunque la víbora ya está muerta, ya no va a vivir. Pero los reflejos que tiene esta víbora y la naturaleza le hacen a su cabeza muerta todavía seguir teniendo el instinto o la reacción o el reflejo
de morder. Así es que la próxima vez que le cortes la cabeza a una víbora, no te le acerques todavía, ¿ok? Porque te va a morder. Eso es exactamente lo que el pecado representa en nuestras vidas. El pecado ya ha sido vencido. El poder del pecado ya fue roto sobre tu vida. El castigo por el pecado ya no es para ti. Ya lo llevó Jesús en la cruz. Y Él venció a la muerte y resucitó. Pero el pecado todavía está ahí. Aunque sin cabeza, sigue teniendo el potencial de morderte, de matarte, de envenenarte y de acabar con todo en tu vida. Por eso es importante que nosotros nos abracemos a la alegría, a la paz del Señor en nuestras vidas, que permitamos que Él siga trabajando en nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a servir a otros, a ser generosos, son prácticas que fortalecen nuestra relación con Dios. Y por supuesto, el tener intimidad con Él, el tener una relación íntima con Él, te ayuda y te fortalece para resistirte y no acercarte a ese pecado, a esa víbora que te puede morder. Técnicamente, lo que nosotros, tú y yo, aún siendo salvos, estamos es en un duelo a muerte contra el pecado. ¿Sí te acuerdas de esas películas del viejo oeste, no? Que dos hombres se ponen así con las pistolas frente a frente. ¿Qué va a pasar? Si uno no mata al otro, el otro lo va a matar a él, ¿verdad? Y están así listos para que en algún momento, en cualquier pestañeo, ¡pah! Y el que gane va a ser el que sobreviva. De la misma manera, tú y yo estamos viviendo, batallando y enfrentando el pecado en nuestra vida. Nuevamente, aunque ya somos salvos. Es decir, si tú no matas al pecado en tu vida, el pecado te va a matar. Y no estoy hablando de perder la salvación, porque tu salvación está segura por la sangre de Cristo, pero va a matar tu matrimonio. Aún siendo salvo, puedes perder tu matrimonio. Aún siendo salvo, puedes perder tu relación con tus hijos. Aún siendo salvo, puedes vivir esclavo de la pornografía. Puedes caer en una infidelidad. Puedes seguir matando y robando o hablando mal o maldiciendo. Si tú no matas ese pecado va a terminar por matarte a ti. Estamos en ese duelo a muerte. Por eso hoy quiero compartirte 4 formas en las que tú y yo podemos ganarle la batalla al pecado. Podemos vencer el pecado. Y la número 1, si estás tomando nota, yo le puse salte de la jaula. ¿Ok? Toma esa nota mental para ti, toma esa nota en tu teléfono o en tu libreta y recuérdate, salte de la jaula. ¿Y qué es esto de salirte de la jaula? Le puse salte de la jaula porque investigando me di cuenta que hay personas que últimamente se ha dado es más común que hay personas que empiezan a tener mascotas salvajes, ¿ok? Hay gente, si te has dado cuenta o has escuchado por ahí, que como que de repente se consiguen un leoncito o un tigre y los empiezan a crear como mascotas, ¿no? Y los ponen en una jaula y los alimentan. Y claro, como crecen los animales en una relación con ellos, de alguna manera se da una relación con ellos y se dejan acariciar y se dejan cargar, pero eventualmente ese león termina por crecer. Y lamentablemente en la mayoría de las situaciones como esas, en las que gente se compra un león para crearlo como mascota, ¿qué tienes que tener en la cabeza para hacer una cosa así, no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué crees que terminan haciendo los leones? Terminan matando a sus dueños. Y eso es más común, es más, quiero que veas algunos de los encabezados que rápidamente sí, en una googleada encontramos, de gente que murió víctima de animales salvajes. ¿Por qué? Porque pensaron que eran inofensivos, porque pensaron que su naturaleza, que su instinto iba a ser dominado y borrado si ellos los trataban con cariño. Pero eso no pasa, eso es imposible que pase. Y si tú sigues creando ese leoncito en tu vida, eventualmente te va a lastimar, eventualmente te va a matar. Y esto me recuerda el versículo de 1 de Pedro capítulo 8, versículo 5, que dice, capítulo 5, versículo 8, que dice, sean prudentes, no compren leones para crearlos en jaulas, y manténganse atentos.
¿Ok? Eso es lo que yo estoy animándote. Mantente atento de ese león que estás criando, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La naturaleza de los leones es devorar. La naturaleza del pecado es matar. Si tú te estás creando un leoncito, tienes que darte cuenta que eventualmente eso que estás creando te va a matar. Eso que consumes, cualquier cosa que sea, te va a terminar devorando. Esos malos hábitos van a terminar devorando tu vida, tu corazón y tu mente. Esas mentiras que tú piensas que no tienen consecuencias ahorita, esas actitudes, eso ceder un poco en las cosas, va a terminar por devorarte. Por eso es que necesitas salirte de la jaula. Ahora, ¿cómo puedes dar un paso fuera de la jaula? ¿Cómo puedes empezar a romper? Ya te diste cuenta que hay actitudes, que hay cosas en tu vida que estás creando y que potencialmente te pueden matar. ¿Cómo abres la jaula y sales de ahí? Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Tienes que identificar que los deseos de la carne van a estar presentes mientras vivas en este mundo, pero no debes de satisfacerlos, sino que debes de revestirte de Jesucristo. ¿Qué es esto de revestirte de Jesucristo? Inicia por traer a la memoria, a tu corazón, el sacrificio de Jesús en la cruz, el gran precio que Él pagó por rescatarte, por salvar tu vida, por salvar tu alma, por traer perdón para tus pecados. Entonces, cuando traes a memoria, empiezas a revestirte de Jesús y terminas revistiéndote de Jesús cuando empiezas a actuar como Él, cuando empiezas a servir a los demás, cuando empiezas a tener una relación más íntima con Él, cuando empiezas a ser generoso, cuando empiezas a mostrar amor a otras personas. Es cuando te estás revistiendo y eso te va a ayudar a resistir la naturaleza pecaminosa que constantemente te quiere jalar y te dice, ve esto en internet, dile esto a tu esposa, miéntele a tus hijos, toma esto que no es tuyo, habla de esta manera, júntate con tal persona, salte de la jaula, no sigas criando a ese león. Ahora no te quiero dejar así, quiero llevarte a lo práctico y quiero compartirte un par de claves de cómo tomar decisiones sabias para salirte de esa jaula. ¿Por qué? Lo primero que quiero decirte es que la próxima vez que te encuentres en una tentación, no te preguntes, a ver, ¿esto es bueno o es malo? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Mi religión me lo permite o mi religión no me lo permite? No preguntes eso. En lugar de preguntar si es bueno o es malo, pregúntate, ¿esto es sabio? Porque déjame explicarte, estos son los niveles en los cuales se manejan nuestras decisiones. Está lo malo, está lo bueno y está lo sabio. Y el Espíritu de Dios nos lleva a tomar decisiones sabias. A veces cosas que a tus ojos parecen buenas no son sabias. Y por eso sigues creando leones en jaulas. Por eso sigues trabajando de esa manera en tu vida espiritual, de una manera mediana, mediocre. No puedes salir adelante porque piensas que lo que estás haciendo no tiene nada de malo. ¿Has escuchado eso? No se trata que no tenga nada de malo, sino que tenga todo de sabio. Amén. Ahora, ¿cómo puedes tomar buenas decisiones? Ahí te van unos tips rápidamente. Empieza a tomar decisiones a la luz de tus experiencias pasadas, a la luz de lo que ya pasó en tu vida. Voltea para atrás y di, a ver, en situaciones similares, cuando tomé esta decisión, ¿cómo me fue? ¿Por qué? Porque la suma de tus experiencias pasadas te inclina hacia ciertas fortalezas o debilidades. Y si tú tomaste decisiones equivocadas, entonces puedes ver que ya no debes de repetir los patrones. Fíjate en las experiencias pasadas de tus antepasados. ¿Cómo vivió mi papá? ¿Cómo vivió mi abuelo? ¿Cómo vivió mi mamá, mi abuela? ¿Qué decisiones tomaban? ¿Qué estilo de vida tenían? Y en base a eso, tú puedes tomar la decisión. Esto no nada más es bueno o es malo, es sabio. ¿Ok?
Entonces toma decisiones a la luz de tus experiencias pasadas, pero también la segunda cosa, toma decisiones a la luz de la realidad actual. Yo creo que te debes a ti mismo y a las personas que te aman el ser honesto contigo mismo y analizar antes de tomar una decisión cómo estoy espiritualmente, cómo estoy físicamente, cómo estoy financieramente. Antes de tomar una decisión, ponle una pausa y di, a ver, ¿cómo me encuentro ahorita? ¿Realmente puedo correr ese maratón si en mi vida he empezado a trotar? Si de las 24 horas, 20 me las paso aplastado en la computadora. ¿Realmente puedo comprar una segunda casa cuando debo la que tengo y 2 carros y la colegiatura de los niños? No es si es bueno o es malo comprar una casa, ¿es sabio hacerlo? ¿No tiene nada de malo comprar una casa? Pues claro que no tiene nada de malo comprar una casa. Pero ¿es sabio hacerlo? ¿Me explico? Tomemos decisiones a la luz de nuestras experiencias. Y por último, tomemos decisiones también a la luz de nuestro futuro y de nuestra esperanza. Piensa, ¿qué historia se va a contar de mí? Cuando mis hijos y mis nietos estén hablando de su abuelo, ¿qué historia van a contar? Y en ese día fue cuando mi abuelo decidió abandonar el camino del Señor. Recuerdo aquel tiempo en el que me enteré que mi abuelo le fue infiel a mi abuela. Que mi abuelo nunca pudo dejar de hacer eso. Y siempre lo mantuvo oculto, pero cuando murió, todos nos dimos cuenta de eso. Qué decepcionante. ¿Qué historia quieres que se cuente de ti? ¿Qué sueños tienes del futuro? Cuando lo pones en esas perspectivas, entonces dices, ok, mejor sí me salgo de la jaula, ¿verdad? Mejor empiezo a caminar hacia afuera. Vale la pena no quedarme con ese león y prefiero yo matarlo antes de que él me mate a mí. Estos tips que te acabo de compartir, te los comparto de un libro que acabo de terminar de leer y quiero que veas la portada del libro, porque si tú estás buscando ser sabio y tomar decisiones, este libro te va a ayudar muchísimo para ti. El autor es Andy Stanley y esa es la portada del libro. Si quieres tomarle una foto te va a servir mucho, búscalo y en ese camino de la búsqueda de la sabiduría de las mejores decisiones te va a ayudar muchísimo. Ese no te lo voy a cobrar, ¿ok? Ese te lo regalo nada más, así ese tip, ese consejo, ¿ok? Y recuerda, Efesios 5:15 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Iglesia, vivamos como sabios. Porque aun siendo salvos podemos dejar que el pecado nos ataque y nos mate, nos robe y nos destruya. Pero si tomamos decisiones sabias, vamos a poder ganarle el duelo y lo vamos a poder matar antes de que Él nos cause daño a nosotros. Te comparto la segunda forma de vencer el pecado. La primera fue, salta de la jaula. La segunda es, rehúsate a caminar solo. Rehúsate a caminar solo. Esto quiero hacer mucho énfasis porque yo sé que muchos de ustedes aún siguen con una venda en los ojos pensando que solos van a poder salir adelante. Y yo te estoy animando, rehúsate a dar un paso más adelante en tu vida solo. Necesitas hacer comunidad con alguien fuerte en la fe. Necesitas ser parte de un grupo de vida. La táctica del enemigo por excelencia es aislar a personas. Si hoy tú llegaste al día de hoy sintiéndote solo, déjame decirte y darte la mala noticia que el enemigo ya tiene mucho tiempo trabajando contigo y estás a punto de ser robado, ser asesinado y ser destruido. Si tú te sientes solo, necesitas rehusarte, tú tomar la decisión y forzarte a ti mismo a caminar en comunidad con otras personas. Ya no es opción el pertenecer a un grupo de estudio bíblico, ya no es opción el pertenecer a un grupo de vida, ya es necesario. Y hoy el Señor te lo está diciendo, rehúsate a caminar solo. La Biblia habla en muchas partes de cómo la fe se vive en comunidad. No hay forma de que tú puedas tener una fe por ti mismo, aislado del resto del cuerpo, porque somos un cuerpo y sería tan tonto como mi dedo meñique decidiera aislarse y decir, yo voy a vivir mi propia vida con el Señor, con la cabeza. No funciona así. Si mi dedo meñique se separa de mi cuerpo, ¿qué le va a pasar? Se va a morir.
Está claro, rehúsate a seguir caminando solo. ¿Por qué? Porque caminar en el Espíritu siempre implica caminar con otros. Tú no puedes andar solo en el Espíritu. Entonces, entre Dios y yo no funciona así. Dios diseñó a la iglesia como un cuerpo y a ti te hizo un miembro de su cuerpo. Eclesiastés 4, 9 y 10 hemos leído tanto estos versículos. La verdad, más valen dos que uno. Quiero que me ayudes a leerlo, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo. Es por eso que estás en el suelo aún y nadie te ha podido ayudar, porque estás caminando solo. La ganancia de pertenecer a una comunidad bíblica con otros creyentes es altísima. Y cualquier persona que está en un grupo de vida y que ha estado en un grupo de vida fielmente durante los últimos meses me puede dar la razón. ¿Me dan la razón? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor si das la razón? Porque de eso se trata, de vivir nuestra fe en comunidad. No puedes vivirlo solo. Rehúsate a caminar solo. Piensa, este ejemplo, un atleta, el atleta más grande que te imagines. Yo no sé de quién seas fan, si del Kikín Fonseca o de, no sé, de Luis Hernández o de Benjamín Galindo. ¿Se acuerdan de Benjamín Galindo? Nadie sabe quién es Benjamín Galindo ya ahorita, ¿verdad? La chaviza ya no sabe, los buenos futbolistas, ¿no? No sé, Tom Brady, ¿quién te imaginas? ¿El Canelo Álvarez? El atleta que más conozcas. Bueno, ese atleta, el que quieras decirme de esos, le paga muchísimo dinero a una persona que le señale sus puntos débiles. Que le diga, necesitas trabajar en esto. Que le esté dando feedback, que le esté dando retroalimentación, que constantemente lo esté coachando. ¿Y qué crees? Ese coach, el que le paga muchísimo dinero, cualquiera de esos atletas, nunca va a poder tener el talento, nunca va a poder llegar al nivel de fortaleza física que ese atleta, pero es esencial en el éxito de ese atleta. Entonces todos necesitamos a alguien, por más fuertes que estemos, que nos ayude, que nos señale nuestros puntos ciegos, que en comunidad y en acuerdo, en confianza y en sabiduría podamos crecer juntos. Y solamente así es como vamos a poder vencer el pecado, rehusándonos a caminar solos. El versículo bajo de 10 dice, el capítulo 4 de Eclesiastés, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. La mejor manera de no seguir caminando solos, iglesia, en amor viviente, es unirte a un grupo de vida. Que no pase un día más, que no pase una semana más sin que te unas a un grupo de vida. Vale la pena el esfuerzo, te lo puedo asegurar. Vale la pena el esfuerzo de pertenecer a un grupo pequeño de creyentes, un grupo bíblico de creyentes. Amén. La tercera forma de vencer al pecado, dedícate a la palabra. Dedícate a la palabra de Dios. Yo sé que es otra vez con lo mismo. ¿Cuál otra vez con lo mismo? Si no lo has hecho, pues entonces necesitas hacerlo. Necesitas tener una Biblia en tu vida. Amén. Necesitas tener una Biblia en tu vida. Si no es una Biblia de estas, al menos descárgala gratis en tu celular. Pero necesitas tener una Biblia y no solamente tenerla, necesitas abrirla. Y no solamente abrirla, necesitas leerla. Y no solamente leerla, necesitas vivirla. Pero ¿cómo la vas a vivir si no la lees? ¿Cómo la vas a leer si no la abres? ¿Y cómo la vas a abrir si no la tienes? Entonces, ¿quieres dar pasos fuera de la jaula? ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres matarlo tú antes de que te mate a ti? Empieza a hacer estos pasos. Como dice el pastor Ercel, si no tienes una Biblia, cómprate una. Pero la verdad es que la Biblia es gratis. Hoy en día podemos encontrar muy buenos estudios bíblicos, planes bíblicos, en los cuales no hay pretexto, iglesia, para terminar pronto. No hay pretexto de por cual tú no te estás alimentando de la palabra de Dios. La dedicación a la palabra de Dios tiene dos principales frutos. Número uno, renueva tu mente. Todo lo que está entrando a tu mente constantemente en la televisión, en tu celular, en los medios, en donde quiera que vayas, las conversaciones que escuchas, todo eso te está transformando interiormente.
Y si estás dejando entrar puro mugrero, te estás llenando de puro mugrero, honestamente. Pero si tú abres la Biblia y la haces tuya, la internalizas y te alimentas de eso, pues créeme que vas a tener una vida diferente. Y tu vida va a ser más feliz, va a ser más plena, va a ser más llena de vida. Y la segunda cosa que hace el dedicarte a la palabra de Dios es reordena tus prioridades. Cuando lees ahí que el Señor tiene todo en control, entonces dejas de preocuparte por cosas. Me encanta la canción que cantábamos hace un momento, que dice, no puedo temer de lo que ya venciste. Y tú no sabes que el Señor ya venció lo que tú sigues batallando. Por eso tus prioridades están patas arriba, ¿verdad? Están cabeza abajo. Y necesitas empezar a conocer la palabra de Dios para que el Señor traiga orden a tu vida y empiece a renovar tu mente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y la buena noticia es que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Pero tú piensas que sí, porque no lees la Biblia, porque no te has dado cuenta que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. La bondad y la fidelidad de Dios es revelada cuando hacemos lo que Él dice. Amén. ¿Quieres la bondad y la fidelidad de tu vida? Hagamos lo que Él dice. Y con esto termino. La cuarta forma de vencer el pecado. Número 4, recuérdate el evangelio a ti mismo. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Qué poderosa palabra. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Ya no eres un esclavo. Ya no tienes que tener temor. Dice, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Los hace hijos de Dios. Ya no eres un esclavo, ya no eres ajeno, ahora eres un hijo de Dios. Dice, por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Señor es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres un esclavo lleno de temor. Y quiero que escuches esto. Lo que nos transforma, iglesia, lo que nos transforma de ser esclavos llenos de temor a hijos de Dios es solamente dejarnos guiar por su Espíritu. Tal vez tú hoy estás aquí y te sientes así, te sientes esclavo lleno de temor. Es que si la vuelvo a regar, es que ya la he regado bastante. Pero el Señor te dice, ya no tienes que vivir así. Yo te he llamado mi hijo. Lo único que tienes que hacer es déjate guiar por el Espíritu. Eso que tu corazón te dice que me busques, eso que tu corazón te dice que vengas a mí, yo no te rechazo. Yo te recibo, te abrazo y te sostengo. La promesa de Jesús fue que iba a enviar un consolador, y el Espíritu de Dios es eso para nuestra vida. Es ese Espíritu de Dios que viene y nos acompaña, nos sostiene, nos da sabiduría, nos salva, nos hace libres. Solamente tienes que dejarte guiar por su Espíritu. Déjame darte esta ilustración y con esto terminamos. Había 2 soldados en una batalla horrible en la Segunda Guerra Mundial. Y estaban los 2 tirados en medio de la batalla, en medio de los bombazos, de los balazos, de los gritos de desesperación, del caos, aviones, cañonazos. Y el soldado que estaba de este lado aparentemente no le afectaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. El soldado estaba tranquilo, estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, estaba hasta cierto punto sereno en lo que estaba pasando alrededor. El soldado que estaba de este lado estaba muerto de miedo.
Estaba llorando de terror, tenía su fusible y le temblaban las manos. Él estaba esquivando las balas y escuchaba las bombas y quería esconderse debajo de la tierra para que nada le pasara. Muchas veces nosotros nos sentimos así, aún siendo creyentes, aún que sabemos que somos hijos de Dios. Seguimos viviendo nuestra vida como esclavos del temor. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el soldado que estaba tranquilo y el que estaba muerto de miedo? Que el soldado que estaba tranquilo aparentemente estaba muerto. Y si tú te sientes así, es porque Cristo ya te dio vida. Tú estás vivo y estás batallando con el pecado. Tienes batallas en tu vida porque es señal de que estás vivo. La gente que está muerta y que no ha venido vida a su vida, no le afecta el caos, no le interesa las balas, no le interesan los bombazos. Si tú sientes miedo y sientes ganas de salir de esto y a veces de renunciar, es porque estás vivo. Pero la promesa de Dios es de que Él estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa es la promesa para tu vida hoy. Si tú te sientes así hoy, no tengas miedo, porque no estás hecho para ser esclavo del temor, sino para ser el hijo de Dios, por el cual Jesús derramó su sangre, por el cual Jesús venció a la muerte, por el cual Jesús rompió el poder del pecado. Y aunque el pecado sigue latente, el Señor te da sabiduría para que tú venzas el pecado y el pecado no te venza a ti. Pero si estás en esa situación, es una buena noticia: estás vivo, has encontrado vida en Cristo. Y yo te animo a que le des las gracias a Dios, porque pudieras estarte sintiendo así, pero aún en ese momento Dios y Jesús y el Espíritu Santo están contigo para sostenerte, para aliviarte y para hacerte libre. Gloria a Dios por eso, amén. Quiero que inclines tu rostro. Permíteme orar contigo. Señor, hoy te pido que tu Espíritu llene este lugar, llene mi vida, llene nuestros corazones, nos conforte, nos traiga paz, nos haga saber que tú tienes el control. Que aun que yo esté en medio del caos, Señor, en medio de las batallas, y muchas de esas batallas las pierda, Señor, y salga herido, hoy yo sé, Señor, que al menos tengo vida en ti. Y que puedo ver la diferencia, Señor, entre tu paz y el caos allá afuera, entre tu santidad y el pecado, Señor, entre tu vida y la muerte que el pecado trae a mi vida, Señor. Puedo ver la diferencia y el contraste y la ventaja y la bendición de ser tu hijo y de ya no ser un esclavo del temor, Señor. Pero hoy te pido que me ayudes a dejar de sentir eso, Señor, a dejar de sentirme avergonzado, a dejar de sentirme que no estoy preparado. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, toma mi corazón, dame sabiduría, reconforta mi alma, reconforta mi espíritu. Hoy permíteme, Señor, dar pasos de fe afuera de la jaula, Señor, pasos de fe fuera de ese pecado que he estado practicando, Señor, y que tiene todo el potencial, y hoy lo sé, lo he escuchado, tiene todo el potencial de causar daño y de matarme. Señor, gracias porque tú ya venciste el poder del pecado. Ayúdame a vencerlo en mi vida todos los días, en el nombre de Jesús.